Buenos días, hermanos y amigos. Que el Señor nos bendiga. Vamos a ubicarnos en nuestra Biblia nuevamente, por favor, en la epístola de Pablo a los Romanos, específicamente en el capítulo 3, versículos 9 al 20. Doy lectura, posteriormente oraré y explicaré este pasaje conforme el Señor lo quiere. Romanos 3, versículos 9 al 20 dice: ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, queremos invocar tu nombre para pedirte que ilumines nuestra mente, hinches nuestro corazón para que podamos recibir tu palabra y ser transformados por ella. Te pido también, Señor, por mí, para que me ayudes en mi cuerpo a poder tener mis sentidos en función, todo normal, para poder predicar tu palabra con poder, con autoridad, con veracidad, y así todos seamos edificados, Señor. Queremos escuchar tu palabra. Permite que eso sea posible esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Uno de los juicios más famosos del siglo pasado fue el de Adolf Eichmann. Él fue un criminal de guerra nazi encargado de la deportación judía de Alemania hacia los campos de exterminación. A pesar de haber huido a Argentina y tener más de una década, una identidad totalmente distinta, finalmente este hombre fue descubierto y fue alcanzado por la justicia. Su juicio fue en Jerusalén en el año 1961 y en el año 1962 fue ahorcado. A mí me impresiona el hecho de que este hombre, después de tantos años en un país tan lejano a Alemania, con otra identidad, o sea, es algo totalmente bien diseñado, aún así no pudo huir del justo juicio. Y de la misma manera, la humanidad sin Cristo, por más que huya, por más que niegue a Dios, cambie su identidad, intente maquillar su pasado, tampoco podrá escapar del juicio de Dios. Todos tendremos un 1961. El apóstol Pablo se ha encargado precisamente de acusar, de ahí el título del sermón, ¿no? La gran acusación la está haciendo el apóstol Pablo en Romanos, capítulo 1, versículo 18, hasta el capítulo 3, versículo 20. Cuando llegamos la semana pasada, o hace 2 semanas, cuando abordábamos el pasaje, llegamos hasta Romanos 3:8, veíamos que hasta ese momento Pablo había acusado tanto a gentiles como a los judíos de que habían pecado contra el santo Dios. De muchas maneras y en muchas ocasiones no hay nadie en este mundo que esté ileso ante la justicia de Dios. Y entonces aquí, precisamente en nuestro pasaje, Romanos capítulo 3, versículo 9 al 20, es como la conclusión de todo ese argumento del apóstol. Nos va a enseñar muy puntualmente que toda la raza humana es condenable delante de Dios. Y no hay nada que podamos hacer para salvarnos por nuestra propia cuenta. Eso es.
Toda la raza humana es condenable delante de Dios y no hay nada que podamos hacer por nuestras propias manos para salvarnos. Esa es la conclusión de Pablo. Los versículos 9 al 18 vamos a ver una afirmación. Todos somos pecadores delante de Dios. En los versículos 19 y 20 vamos a comprender por qué es que no hay algo que podamos hacer para salvarnos, si es que la situación es tan angustiante o tan desesperante. Quedará entonces una imagen muy oscura, muy negra de toda la humanidad. Aquí no se va a salvar ni la ama de casa, ni los que están en la Asamblea Nacional, ni la silla presidencial, ni los que se esconden en las montañas de la China, ni el que está sentado en Roma. Todos, absolutamente todos somos pecadores. Pero esto, hermanos y amigos, prepara el camino para una proclamación gloriosa del Evangelio de Cristo, de la justicia que Dios ofrece para viles pecadores. O sea que Pablo estuvo, como algunos ilustran, poniendo ese mantel negro para luego poner la joya preciosa del Evangelio y brille y se vea en su mayor plenitud. Pero hasta ahora vamos en la parte más oscura de la constitución humana. El punto, sin embargo, recuerde, solo Cristo es un poderoso o el poderoso Salvador de los más viles pecadores. Si en medio del sermón te sientes acusado por tu conciencia, recuerda, solo Cristo es el Salvador poderoso de un vil pecador como yo. Entonces, habiendo dicho eso, vamos a meditar en esa verdad, esa afirmación de que todos somos pecadores. De vuelta al versículo 9. Dice la palabra, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Esto es algo interesante, bien sea que Pablo esté diciendo, nosotros como si fueran los cristianos, nosotros no somos esencialmente mejores que los no cristianos. Esa es una posibilidad que está diciendo el versículo. La otra posibilidad es que él esté diciendo, no, en el juicio final no va a haber ni ventajas ni desventajas entre judíos y gentiles, sino que todos compareceremos delante de Dios con la misma ley. Entonces, bien sea que esté afirmando un contraste entre cristianos y no cristianos, o de ventajas y desventajas en el juicio de Dios, creo que la idea es la misma, ¿no? Todo ser humano está bajo pecado. ¿Y qué significa eso? Bueno, significa que por naturaleza todos estamos dominados, esclavizados, subyugados por el mal. La gente piensa, y los escritores y teóricos, quise decir, de la modernidad piensan que el ser humano es libre, que es bueno. Y en el mejor de los casos, los que son más honestos y pueden ver por lo menos con honestidad la historia, dicen que somos neutros, ¿no? Y que finalmente la sociedad es la que nos corrompe. Pero la Biblia dice lo contrario. ¿Qué dice la Biblia? Todos somos malos, todos somos pecadores. No hay bueno. Y Pablo va a explicar esa pecaminosidad universal por medio de tres categorías. La primera es, nadie busca a Dios realmente. Nadie busca de Dios. Segundo, todos pecamos con el habla. Hay pecados comunes y graves por medio de la forma de hablar. Y lo va a demostrar Pablo. Y finalmente, todos hemos cometido violencia de alguna manera. Y vamos a demostrar cómo es que esto es verdad. Entonces, los versículos 10 al 12 nos muestran eso de que nadie, realmente nadie busca a Dios. La expresión de una vida injusta, de una vida impía, de una vida alejada de Dios, es precisamente que no hay una búsqueda de Dios en nuestro mundo. ¿Qué dice versículos 10 al 12? Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no te guíe. Este es el centro de este pasaje. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pablo, por supuesto, como ustedes lo han acabado de leer, dice como está escrito. O sea que él va a dar una serie de pasajes bíblicos para demostrar cómo es que Dios ve a la humanidad.
Una cosa es como uno se percibe y otra cosa es como Dios dice que uno es. Entonces él va a citar varios salmos a medida que va desarrollando su pensamiento. Especialmente aquí tiene en cuenta el Salmo 14 y el Salmo 53, que son muy parecidos. Y en estos salmos, cuando usted puede leerlos posteriormente, se dará cuenta que la imagen es como si Dios está en la altura y Dios está mirando a toda la humanidad. Obviamente es un sentido metafórico, ¿verdad? Dios es omnisciente. Pero como si Dios se sentara a lo más alto y mirara a todos los humanos, hiciera un paneo buscando, escaneando a cada uno y no encuentra a un justo. Esa es la idea. Desde la perspectiva de Dios, las obras humanas son negativas, son corruptas, son malas, son desviadas, son aborrecibles, dan asco, provocan odio, provocan aversión de parte de Dios. No son buenas. No hay justicia, no hay equidad. Más bien las personas en esa observación, tenga en cuenta ese contexto, las personas se están devorando unas a otras, se están como comiendo entre ellas. Eso es lo que Dios ve en su creación. Y eso, algo tan sorprendente, es que era verdad en los tiempos de David, porque David escribió el Salmo 14 y el Salmo 53, imagínense, por lo menos unos 1000 años antes de Jesús. Pero era tan verdad en los tiempos de Pablo y sigue siendo verdad hoy en día. 8.300 millones de habitantes en el mundo y no hay uno que sea justo delante de Dios. Y ¿saben qué es lo peor del caso? Que la gente no se ve así. Por eso Pablo dice, no hay quien entienda. Esto no significa que no hay personas inteligentes o personas sabias en un arte, una profesión, un oficio. No, lo que esto significa es que todos estamos muertos espiritualmente. No estamos conscientes de la esclavitud al pecado. ¿Recuerdan la conversación de Jesús con los judíos, verdad? Ustedes son esclavos. No, ¿cómo se te ocurre, Jesús? Nosotros somos hijos de Abraham, nunca hemos sido esclavos de nadie. Ustedes son esclavos del pecado. Lo mismo puede decirle Jesús a la sociedad de hoy en día. Ustedes son esclavos. ¿Qué diría un venezolano? No, tenemos 200 años de independencia. Son esclavos del pecado. Esa es la idea. Y no te das cuenta de tu gran mal, que estás sometido al pecado. El hombre sin Cristo tiene una mente vanidosa. El hombre sin Cristo tiene una cosmovisión mundana. Todo lo interpreta por lo que ve con sus ojos. Es corto de vista, solamente mira su nariz y pretende que su vida simplemente sea gozar de los disfrutes, aunque estos sean ilegítimos. Joven que me escuchas, la vida no consiste en vivirla bien. Como dicen, vive tu vida. ¿Qué significa eso? En términos cristianos, peca todo lo que quieras. Disfruta tu cuerpo, tu mente, haz todo lo que te venga en gana. Eso no es verdad. Eso es pecado delante de Dios. Eso es vivir como si Dios no existiera, como si nunca fuésemos a rendir cuenta delante de Dios, como si nosotros fuésemos nuestro propio Dios. Es triste, pero es una realidad. No, la gente, recuerden, mi punto aquí es que la gente no busca a Dios. Y la gente cuando está bien de salud o económicamente, no busca a Dios. Esa es la experiencia que todos tenemos, ¿sí o no? Mientras tengamos salud, mientras tengamos economía, pues no buscamos de Dios. Falta que alguien se enferme, ¿verdad? Para que ahí sí, oren por mi primo. Uno ora y se compadece, pero realmente es triste que no exista esta búsqueda genuina de Dios. Y quizás alguno objetará, hermano, pero yo sí busqué a Dios. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La respuesta, recuerda, primero Dios te buscó a ti. Primero Dios abrió tus ojos. Primero Dios cambió tu corazón. Y entonces tú fuiste a Dios con la fe y el arrepentimiento que Él te dio. ¿Acaso no dice la Biblia que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero? ¿Acaso Jesús nos dijo que Él fue quien eligió a los suyos y que ellos no lo eligieron a Él? O sea, el primer paso lo da Dios. Eso es lo que estoy diciendo.
Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como dijo Pablo anteriormente. Nadie busca a Dios por su propia cuenta. No hay una sola persona en el mundo que haya deseado por sí misma estar en paz con Dios. No la hay. Más bien, lo que Dios ve en su mundo son personas mal habladas. Vea versículos 13 y 14. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, un veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Una garganta como un sepulcro abierto nos da la idea de una contaminación interna que afecta al exterior, ¿sí o no? Esa es una imagen un poco, veo sus caras arrugadas, pero es lo que la Biblia dice, ¿no? Y el punto es ese, ¿no? De un corazón malvado fluye todo tipo de burlas hacia Dios, todo tipo de engaños, de mentiras, palabras que son ofensivas, que expresan el odio que hay en el corazón. Y eso somos nosotros. Y podemos ir más allá. Las palabras de las que menciona aquí el apóstol, basándose en otros salmos, implican aquellas palabras suaves, pero que llevan un veneno mortal. Es como aquella salamería de la mujer adúltera de Proverbios 7, que con sus palabras dulces engaña a este hombre, esto es una metáfora, engaña a este hombre para seducirlo y entonces pecar con él. O pongamos otro ejemplo. Una vez los fariseos le dijeron a Jesús: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios. Y luego le hicieron una pregunta cuyas posibles respuestas en términos humanos lo llevarían al arresto. Era una pregunta sobre el tributo a César, sí o no. Entonces era un engaño para poder apresar a Jesús. ¿O qué le parece el ejemplo de Tértulo? Ya estudiamos el libro de los Hechos, ¿verdad? Este orador experto que contrataron para condenar al apóstol Pablo. Y entonces este hombre se presenta y lo primero que dice es: halago, halago y halago para el gobernador Félix. ¿Lo recuerdan? Oh, excelentísimo Félix, gracias a ti todas las cosas están bien en esta ciudad y por tu mano todo va bien. Y el hombre era tremendo corrupto. Pero él está usando esas palabras dulces y halagadoras para hacerle un mal al apóstol Pablo. Ha cambiado nuestra sociedad. Los discursos que escuchamos por televisión, por las noticias, los tértulos de la modernidad no han cambiado. Pecar con el habla es algo tan común, tan universal, todo el mundo lo hace. Pero es algo a la vez tan dañino, tan pecaminoso. Vaya conmigo a Santiago, capítulo 3, versículo 2. Dice Santiago 3:2. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. O sea, esto nunca se ha conseguido. Nadie, jamás y nunca es un varón perfecto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ofende en palabra, capaz de refrenar todo el cuerpo. Y de ahí viene la ilustración de la lengua, todo lo que ocurre, hasta que llegamos al versículo 6 y 7, que dice: y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de las bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero, y este gran pero aquí, ¿verdad? Ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Así ve Dios a la humanidad. Pero hay algo más que Dios ve en el ser humano. No solamente injusticia, impiedad, y ya vamos a ver falta de temor de Dios. No solamente mal hablados, groseros, iracundos, sino también violentos. Versículos 15 al 17. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz.
Estas palabras ahora guardan relación no tanto con un salmo, sino con Isaías, capítulo 59, versículos 7 y 8, que en su contexto está describiendo la pecaminosidad de Israel. Noten, Pablo en su audiencia está teniendo, por supuesto, la iglesia en Roma, que está compuesta de gentiles cristianos y de judíos cristianos. Pero él también está de alguna manera haciendo una diatriba con un judío imaginario, lo recuerdan ustedes, ¿verdad? Entonces, al citar este pasaje, le recuerda a ellos también de que lo que se viene hablando no es solamente del mundo gentil, sino también de los judíos. Y este pasaje es bien triste porque la condición de Israel era deplorable, es la palabra correcta, a un nivel social, a un nivel político, a un nivel religioso, incluso hacían sacrificios humanos, todo tipo de robo, ventaja se veía en Israel. Pero como dijo un comentarista, cito, una larga y continua serie de guerras y asesinatos demuestra que los primeros 3 renglones de esta estrofa final son tan ciertos hoy como en los días de Isaías. ¿Es verdad o no? Mira el mundo que nos rodea. De hecho, si consideramos el versículo 16, en otra versión dice, dejan ruina y miseria en su camino. O sea, la imagen es como alguien que avanza y lo que deja atrás, lo que usted ve, es solamente ruina y miseria. ¿Acaso eso no es lo que se ve en los países actualmente que están en guerra? ¿Usted ha visto una foto de la Franja de Gaza? ¿Cómo están esos edificios y esas carreteras? Eso es ruina y miseria, literalmente. ¿O usted ha visto una foto de una de las ciudades de Ucrania que han sido objeto de tantos bombardeos por parte de Rusia? ¿Cómo están esas ciudades hoy en día? Ruina y miseria. Y pudiésemos hablar incluso de otro tipo de ruina y miseria que suelen dejar otros tipos de pecados. Por ejemplo, una madre soltera, una familia disfuncional, que son la ruina que dejó el pecado de adulterio o de borrachera. Ya a un nivel más familiar, más cercano para nosotros, eso también es una ruina y una miseria. ¿O qué podemos decir de la corrupción de las altas esferas de la sociedad, que lo que deja detrás es pobreza, ruina y miseria? Pero la gente dice, no, errar es de humanos. Uno diría más bien, ruina y miseria es de humanos. El mundo tal como está, injusto, lleno de guerras, de violencia, es el mundo que nosotros mismos estamos construyendo por nuestro pecado. Pero ahora hay algo interesante acá. Pablo está argumentando con estos salmos, pero también de alguna manera quiere resumir su idea. Y en el versículo 18 él responde cuál es el origen de toda esta maldad en el ser humano. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Y qué dice el versículo 18? No hay temor temor de Dios delante de sus ojos. Ese es el resumen de la condición humana. No hay reverencia, no hay asombro, no hay respeto hacia el Dios que es santo, santo, santo. Y esto es algo completamente verdadero. Si Dios se pierde de la vista, no hay ningún freno moral. Si Dios realmente, es como poniéndonos en los zapatos de los ateos, si realmente Dios no existiera, no fuese posible la moralidad. Porque lo que es bueno para mí, ¿por qué no puede ser malo para ti? Lo que en tu cultura es malo, ¿por qué tiene que ser malo en la mía? En mi cultura, yo pudiese crear una cultura donde asesinar sea bueno. Y eso no necesariamente tiene que ser igual en otra cultura. Por lo tanto, vuelvo a mi punto. Cuando perdemos de vista a Dios, se pierden los frenos de la moralidad, del respeto, de la sociedad. Porque Dios no está a la vista. Solo aquellos que temen a Dios pueden llevar vidas que se caracterizan por esa conciencia plena de que vivimos en la presencia de Dios, de que Él me observa, de que Él está al tanto y de que yo voy a rendir cuenta delante de Dios. Aunque nadie me vea,
aún así sé que no hay lugar donde pueda esconderme de la presencia de Dios. Esto es un temeroso de Dios. Yo creo que la sociedad cambiaría muchísimo si partimos del hecho contrario del que se parte hoy en día pensando que el hombre es bueno, ¿verdad? Si partiríamos del hecho de que Dios es malo, muchas cosas serían diferentes, ¿no? Pero bueno, ese es otro punto de cosmovisión y ética. Lo cierto es que Pablo hasta aquí, hasta el versículo 18, ha dejado bien claro, ¿sí o no? Todos somos pecadores. Quizás usted ahora se quiere comparar con Adolf Eichmann, ¿verdad? Dice, yo no soy como él, pero recuerde todos los pecados que ha mencionado el apóstol Pablo, incluyendo el de la lengua, del cual nadie escapa. Pero ahora el problema es, entiendo que todos somos pecadores. ¿Qué voy a hacer entonces? No hay nada que puedas hacer. Y me estás escuchando bien. No hay nada que puedas hacer para salvarte del juicio de Dios. Usted pensó que sí podía hacer algo. No es verdad. Y eso es lo que está en los versículos 19 y 20. Dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Aquí Pablo nos recuerda que todo lo que la ley dice, es decir, todo lo que se citó arriba, aunque haya sido de Salmos y de Isaías, todo eso puede ser considerado como la ley o el Antiguo Testamento o la palabra de Dios. Todo lo que la Biblia dice no lo dice solamente para un grupo de personas, lo dice para todo el mundo. Eso implica, ¿usted está diciendo que el cristianismo es la única religión verdadera? Sí, eso es lo que estoy diciendo. Sí, estoy diciendo que todo el mundo va a ser juzgado conforme a la ley del único Dios vivo y verdadero que se reveló en la Biblia. Eso es lo que estoy diciendo. No importa si tú lo crees o no. No importa si los científicos contradicen esto. Dios va a juzgar a todos conforme a su santa ley. Y es algo interesante aquí. Pablo considera esa ley, esos salmos, ese pasaje de Isaías tan relevante para su tiempo. Él no dice la ley dijo, sino la ley dice. O sea, como que la Biblia es la palabra viva y eficaz de Dios que sigue hablando a la gente, que sigue anunciando las verdades de Dios. Y lo mismo ocurre hoy en día. Y eso es importante porque Dios está anunciando su juicio. Obviamente también anuncia el Evangelio, pero más adelante hablaremos de eso. Entonces, al contemplar la santa ley de Dios, la gente debe quedar callada. Eso dice para que toda boca se cierre, pero en otras versiones puede decir para que todo el mundo se calle la boca. Y la idea no es tanto que se callen como por respeto a que, bueno, te estoy escuchando, sino a que se quedan sin palabras. No hay argumento, no hay excusa, no hay una explicación, no hay un pero que valga. Cuando Dios muestra quiénes somos realmente y qué es lo que merecemos, la gente debe bajar la cabeza y decir, sí, Señor. Eso es lo que debería ocurrir al contemplar la ley. Y quizás algunos se preguntarán, ok, ¿y si de ahora me aboco a obedecer la ley? Si usted está diciendo que por la ley es que somos condenados, y si yo de ahora me esfuerzo para obedecer la ley y de esa manera yo no sea juzgado por Dios, la respuesta es, no puedes, y de hecho no quieres. Apenas hablábamos hace un momento, hace una hora, el hermano Jeffrey hablando del día de reposo. Nada más con ese mandamiento te irías al infierno, porque tú no quieres venir todos los domingos a la iglesia. Y algunos hermanos ni siquiera vienen a la escuela dominical. Entonces, ¿qué es lo que quieres? Obedecer la ley. No puedes y no quieres obedecer la ley. Pablo lo dice y es muy enfático. Por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Y entonces, ¿qué hacemos con el tesoro de méritos? ¿Verdad?
¿No es eso lo que la Iglesia Católica enseña? Que hay un tesoro, hay un baúl en el cielo. Imagínense ese cofre de madera gigante, en el cual se han guardado los méritos de los santos, personas que han vivido tan bien en esta vida que les ha alcanzado sus méritos para salvarse y les sobró. Y eso que les sobró lo echan en un tesoro en el cielo, y ese tesoro luego es administrado por el Papa para darle a cada quien que tenga suficientemente dinero para pagar de la cuna a la tumba todo lo que la Iglesia Católica pide. ¿Qué hacemos con ese tesoro de méritos? Bueno, eso no es verdad. No existe semejante cosa. Ni siquiera, ya usted leyó el pasaje, ningún ser humano, ningún mortal, nunca, desde Adán hasta hoy y hasta donde usted quiera, antes de que Cristo venga, nunca nadie ha cumplido la ley. Ningún mortal. Nadie puede entonces pretender ganarse el favor de Dios por medio de buenas obras. No es suficiente ser buena gente, no es suficiente que ayudes en un orfanato, no es suficiente que de ahora en adelante vayas a un ancianato todos los sábados o los domingos por la tarde y ayudes a los abuelitos y entonces tú digas, mire, yo estoy haciendo algo bueno, es que mi familia, mi educación, yo tengo buenas intenciones. Nada de eso sirve delante de Dios. Nada es suficiente delante de Dios. La ley te está mostrando tus pecados en cada caso, cada pensamiento, cada palabra. Todo lo que has hecho en tu vida es pecar y pecar y pecar. Pero la ley no te puede salvar. Y esto es algo bastante profundo de la Biblia. La ley funciona como un espejo en el cual puedes verte tal como eres, pero la ley no te puede salvar. Y permíteme colocar esta ilustración. Imagine que usted está comiéndose una buena hamburguesa o un perro caliente. Y entonces finaliza, va, se quiere lavar las manos y cuando está en el espejo observa que está chorreado de salsa, ¿sí o no? ¿A cuántos les ha pasado eso? Están abusando de la mayonesa. Bueno, el punto es que cuando usted se ve ahí con salsa fuera de la boca, usted se va a limpiar. La pregunta es, ¿se limpia con el espejo? No, por supuesto que no, hermano. Uso agua, uso servilleta. Lo mismo es la ley. La ley es como ese espejo que te muestra el pecado, pero la ley no te sirve para purificarte de tus pecados. La ley no te puede lavar de tu maldad. Necesitas otra cosa. Y ese es Jesucristo. Y lo que necesitas es el Evangelio, la gracia de Dios, el perdón de los pecados que Él ofrece por medio de la fe en Jesús. Eso es lo que tú necesitas para salvarte. Nuestra incapacidad entonces de salvarnos por nuestra propia cuenta debe llevarnos al Evangelio. Y por eso Pablo comenzó así. Recuerden que nosotros venimos Romanos completo, ¿verdad? Iniciando el versículo 1, pero en el versículo, o en los versículos 16 y 17, Pablo de alguna manera tan magistral resumió el Evangelio para luego ver la condición por la cual el Evangelio es necesario, por la cual el Evangelio es el poder de Dios. Y luego en Romanos capítulo 3, 21 en adelante, él va a explicar la gloria del Evangelio. Pero si retomamos por lo menos Romanos capítulo 1, 16 al 17, nos damos cuenta que en el Evangelio Dios despliega su gran capacidad de salvar. Que es en el Evangelio donde se revela la justicia que se necesita para el perdón de los pecados. Y que es en el Evangelio que se encuentra la fe como el único instrumento para apropiarse de la justicia que se requiere para estar bien con Dios. Es por medio de la fe, no por las obras, no por lo que yo hago o lo que deje de hacer, sino que es por medio de la fe en Jesucristo para todo aquel que cree en Él. Eso es lo que necesitamos. Por eso, mi amigo,
Tú necesitas urgentemente ese evangelio. Aquella noticia del nacimiento, la vida, la obediencia, la muerte, la resurrección de Jesucristo, quien es el Hijo de Dios, a quien Dios envió como el Salvador del mundo, el único nombre dado a los hombres en los cuales o en el cual hay salvación. Él es el único que tiene los méritos. Ahí sí están los méritos. Él sí es la riqueza de la gracia de Dios, Cristo. Y entonces la Biblia dice, todos los que crean en Él reciben los méritos de Él, porque Él, siendo Dios, se hizo hombre y cumplió la ley. Y entonces la justicia que se requiere se te puede dar si crees en Él. Esta es la sabiduría de Dios en el Evangelio. ¿No te parece que es algo maravilloso? Algo glorioso, algo tan sabio que Dios hizo, algo tan amoroso de parte de Dios en dignarse enviar a su Hijo para salvar, para dar esperanza a la gente que está con una conciencia cautiva. Es Cristo el Evangelio. Así que solamente debo concluir reiterando que Romanos capítulo 3, versículos 9 al 20 nos enseña claramente que toda la humanidad es condenable delante de Dios y no hay nada que podamos hacer para escapar del juicio de Dios. Quizás, como dije hace unos minutos, la mayoría de ustedes no se parecen a Adolf Eichmann. ¿Recuerdan el personaje que comencé mencionando, verdad? Que él nazi encargado de crímenes atroces contra la humanidad. Pero tu comparación no es con Eichmann. Tu comparación es con la ley de Dios. Y en la ley de Dios se prohíben muchos de los pensamientos y acciones que tú has hecho a lo largo de tu vida. Esa es la verdadera comparación. Entonces, si estamos delante de la ley de Dios, si usamos la ley de Dios como un estándar para medir nuestra bondad o maldad, debemos concluir que somos dignos del infierno todos. Todos. ¿Y cuál es el camino? El camino es creer en Jesús. El camino no son las buenas obras. El camino es creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, quien vino al mundo a morir por mí y a darme vida por su muerte. Él es el único, dice la Escritura, que puede librarnos de la ira venidera. Yo traje simplemente la ilustración de este hombre al principio, no tanto para compararnos con él, sino por el hecho de que a pesar de haber planeado muy bien su vida y su escape, no pudo librarse del juicio justo. Igualmente, ninguno de nosotros podrá librarse del justo juicio de Dios. Pero la buena noticia de la Biblia es que podrías evitar la horca si crees en Jesús. Ese es el punto. Ahora, ¿qué puede decir este pasaje a la iglesia? Uno dirá, bueno, es bien interesante que Pablo no estaba evangelizando en una plaza, ¿verdad? Pablo estaba escribiendo esta carta a la iglesia en Roma, o sea, ellos ya eran cristianos. ¿Y por qué se supone que un cristiano debería saber o profundizar en esta verdad tan profunda y oscura como es la pecaminosidad humana universal? Bueno, porque Dios quiere que recuerdes, hermano, hermana, de dónde te sacó el Señor. ¿Cuál es tu condición delante de Dios? Tu condición natural por nacimiento. Y de esa manera busques honrar a Dios con tu vida. Y ya no andemos más en el pecado, sino que andemos en novedad de vida, sabiendo de dónde nos rescató el Señor, pero también lo que Cristo ha hecho por nosotros para darnos la posibilidad de honrarlo por medio de lo que nosotros hagamos. Esa es su voluntad. Amén. Recordemos, hermanos, de dónde nos sacó el Señor y entonces
Nuestro corazón se hinchará de amor por Cristo, por el Evangelio, de gratitud, de amor por Dios, porque lo que Él hizo para salvarnos fue demasiado grande y poderoso. Oremos.